Bueno, hablemos de las cenefas y las características que nos van a permitir eh, encontrar sus similitudes desde el punto de vista matemático. Para ello, vamos a recordar tantito sobre las simetrías. Recordemos que las simetrías es una transformación que se le puede hacer a la figura de tal manera que después de hacer la figura, la transformación, quede exactamente la misma figura, en la misma posición, o sea, que no nos demos cuenta que cambió, o sea, como encimadita, igualito, ¿no? Entonces, eh, ya vimos que en el ejercicio que hicieron anteriormente pudieron identificar ciertas características de una cenefa con otra cenefa que aparentemente tenía una figura bastante diferente. Eso nos va a permitir relacionarlas, ¿no? Entonces, hablemos de las simetrías, pero en particular de figuras como esta, de la cenefa. La primera simetría que vamos a platicar, déjenme, va a ser la básica para todas las cenefas. Em, un- una, una traslación, déjenme mostrarles. Recordemos que las cenefas, como dijimos antes, es repetir un patrón una y otra vez a lo largo de una línea, ¿no? Aquí en este caso repetimos esto, y este, y este, y este, y este. Esto quiere decir que la, la primera, la primera simetría fundamental que vamos a tener es poder agarrar nuestra figura y moverla más para acá. Ajá. Y moverla más para acá. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa transformación? De desplazar un objeto. Son las traslaciones, ¿no? Entonces, la traslación nos va a permitir hacer que la cenefa se haga más larga, ¿sí? Yo sé que las cenefas siempre terminan en algún lado, ¿no? Donde se te acaba la hoja en este caso. Pero matemáticamente vamos a asumir que esto es una simetría porque vamos a imaginar que esto es como una tira infinita, ¿no? Una tira que continúa para acá y una tira que continúa para este lado. Entonces, vean que uno puede hacer traslación y queda exactamente como si fuera la misma figura, solamente que se alargó más, ¿no? Entonces, esa es la simetría básica que nos permite hacer la cenefa. Eh, como ya vimos en otros decorados, hay decorados que son diferentes cada parte, pero entonces esos no tienen la simetría de traslación, ¿sí? Este, entonces, para que se considere una cenefa, es indispensable que tenga la traslación. Todas las cenefas que vamos a ver y que están en los ejemplos tienen traslación porque se basa en la repetición del patrón hacia la derecha o hacia la izquierda. También puede haber un arreglo igual hacia arriba o hacia abajo, pero vamos a dedicarnos a pensar en izquierda o derecha. ¿De acuerdo? Esa es la primera. Entonces, ok. Como ya dijimos, esa es la básica. Agarremos otra figura y veamos que tiene también la misma simetría. Entonces déjenme ir para atrás, déjenme seleccionar una figura diferente y vamos a ver que esos nos permiten, vamos a ver otro ejemplo con los mismos de la actividad que teníamos antes. Entonces veamos esta figura de aquí. ¿Qué simetrías tienen? Bueno, pues para empezar, otra vez tiene la qué transformaciones puede haber aquí, de tal manera que se ve exactamente igual. Pues noten que otra vez podemos hacerla para acá, y lo único que va a hacer es completar el patrón. Quiere decir que tiene traslación, ya les había anunciado, todas las cenefas tienen traslación. Esta va a tener también traslación, y vean que nada más el patrón se continúa, cómo extenderlo más, ¿no? Pero no cambia nada de las características de nuestro adorno, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Eso claramente es una traslación. Entonces esta cenefa tiene la simetría de traslación. ¿Qué otra simetría, qué otra simetría tendrá? Em, por ejemplo, recuerden que había eh, la rotación como una transformación también, ¿no? Entonces, esta figura cuando hago una rotación se verá igual. A ver, fíjese cómo está ahorita y voy a rotarla.
Por ejemplo, si la roto así, claramente no se ve igual, está abajo la otra para compararla. Y noten que se ve muy diferente. Pero, ¿qué pasa si le doy media vuelta? ¿Qué tal se ve? ¿Se nota diferencia o se ve exactamente el mismo patrón? Se ve exactamente el mismo patrón, quiere decir que tiene una simetría de 180 grados, ¿no? Rotar 180 grados. Noten que hay que tener cuidado donde rotas, ¿no? No puedes rotar en cualquier lado, pero si rotas en el lugar adecuado, se vuelve a repetir el mismo patrón y es como si no le hubiera hecho nada, ¿no? Déjenme deshacerlo y ya ven, sí se alcanza a notar ahí por las sombras, pero en realidad se ve exactamente igual las mismas figuras, ¿no? Eso quiere decir que ahí teníamos una rotación, ¿no? Aparte de rotación, ¿qué otras puede tener esta figura? Déjenme volver a agregar una copia. Entonces ya dijimos, tiene traslación, tanto a la derecha como a la izquierda, y también tiene rotación. ¿Qué tal si ahora la otro transformación del plano, recuerden que era reflejar? ¿Qué tal si reflejamos de manera horizontal? ¿Qué pasará si cambio como en reflejo lo de arriba con lo de abajo y lo de abajo con lo de arriba? Pues veamos, aquí tenemos la manera de hacer la rotación verticalmente y vean qué pasó. Se nota principalmente por el fondo, pero el patrón del adorno, noten que se queda básicamente igual, ¿sí? Lo vuelvo a hacer. Reflexión horizontal, ¿sí? Quiere decir que la reflexión horizontal también es parte de las simetrías de esta figura. Ahora, pues si ya intentamos con reflexión, ¿qué tal con la reflexión vertical? A ver, intentemos reflejar verticalmente, de tal manera que lo de la izquierda se vea a la derecha y lo de la derecha a la izquierda. Reflejemos. ¿Cómo se ve? Sí se ve un poco diferente porque el herraje no es perfecto, pero noten que el diseño se basa en que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, quedan las mismas figuras del lado derecho que del lado izquierdo, la misma cantidad de piquitos, la misma cantidad de florecitas que tienen aquí, ¿no? Entonces resulta que este patrón tiene una simetría de reflexión vertical, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, parece que cada una de las cenefas tiene sus propias características de simetría. Y entonces, por ejemplo, en esta ya vimos que tiene simetría, tiene rotación, tiene reflexión horizontal, tiene reflexión vertical y tiene traslación. ¿Qué cenefa agruparon junto con esta? ¿Cuál fue la pareja que encontraron con características similares? Em, Muy probablemente haya sido esta, del ejercicio anterior. ¿Fue esa? Veamos, que que estas 2 son bastante diferentes en apariencia. Tienen diferente figura, aquí tiene círculos, esta no tiene ningún círculo, pero si ustedes a lo mejor por puro descarte o por pura intuición emparejaron las características de esta cenefa con esta otra cenefa en el ejercicio anterior, pues déjenme felicitarlos, porque en realidad sí tienen similitudes. Quizá no en la figura, pero cuando lo vemos desde el punto de vista de la simetría, vamos a ver que sí tiene similitudes, que es la forma en la que se encuentran las características de las cenefas matemáticamente. Déjenme volver, déjenme agarrar esa figura. Déjenme agarrar entonces esta cenefa y volvamos a ver las transformaciones. A ver, primero, déjenme poner una copia.
para que se vean más fácil las simetrías. Primero, desde luego, noten que tiene simetría de traslación. Si yo muevo esto hacia la derecha, otro pasito hacia la derecha, noten que solamente se amplía el patrón. No se cambia la figura ni la estética de mi cenefa, solamente se hace como más grande. Y esa es la característica fundamental de todas las cenefas, ¿sí? Lo mismo si lo hago hacia la izquierda, solamente parece que se amplía el patrón. Ahí está, vuelvo a hacer otra traslación. Tengo que hacer la traslación hasta el lugar correcto para que se continúe el patrón con las distancias y todo. Pero note que esa es la característica fundamental. Esa es la simetría fundamental que van a compartir todas las cenefas, ya la checamos, pero quería checar las similitudes con la anterior. La anterior tenía rotación. Vamos a rotarla igual en 180 grados, a ver qué pasa. Y resulta que se sigue viendo el mismo patrón. ¿Sí lo ven? Es muy similar, los triángulos, los círculos, se ve un poco raro por las sombras, pero noten que en realidad es el mismo patrón geométrico, ¿sí? Tiene rotación de 180 grados, se quedan exactamente igual, los círculos en los círculos, las columnitas en las columnitas, los cuadrados en los cuadrados. Ahora hagamos una reflexión, cambiemos lo de arriba con lo de abajo y lo de abajo con lo de arriba por la mitad de la figura, una reflexión horizontal. Y vemos que otra vez se ven un poco raras las sombras, pero los patrones se siguen repitiendo. Los círculos están donde estaban, los columnitas están donde estaban, el número de cosas a la derecha y a la izquierda queda exactamente igual, ¿no? Entonces vean que tiene simetría de reflexión horizontal. ¿Tendrá de reflexión vertical? Noten que también. Reflexión vertical. Lo de la izquierda se va a la derecha y lo de la derecha a la izquierda. Noten que, aunque se mueve tantito por la posición de la foto, en realidad quedan exactamente los mismos elementos a la derecha o a la izquierda. ¿Sí se ve? Entonces esta tiene reflexión vertical. Entonces, si ustedes agruparon en el trabajo anterior, este adorno, este motivo, junto con este que acabo de ver, su intuición fue correcta, porque lo que están haciendo es agruparlo por medio de las simetrías. Hay cierta armonía reflejada en la simetría de que lo de arriba es igual a lo de abajo y en esta lo de arriba es también igual a lo de abajo, lo de la izquierda igual a lo de la derecha, lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, que no se repite en todas las figuras, porque si yo vuelvo a mi primer ejemplo, van a ver que este no tiene las mismas simetrías que los de acá. Por ejemplo, la simetría de reflexión vertical, de reflexión horizontal, que tenían estos dos, noten que no es compartida con este. Entonces, aquí ya le puedo, aquí déjenme hacerle reflexión vertical y pongan mucha atención a este, porque con la reflexión horizontal, perdón, con la reflexión horizontal, noten que sí va a cambiar cómo se ve. ¿Ya lo vieron? Inmediatamente se ve como que se volteó algo raro. ¿Sí ven? Noten que el patrón cambia. Parecería que no, pero sí se ve diferente. ¿Lo notan? O sea, de repente hay unas partes que están aquí hacia arriba que se voltean hacia abajo y unas partes hacia abajo que se voltean hacia arriba. Esto ya no es una simetría de esto. Entonces, estos dos, estas dos cenefas son semejantes porque sus simetrías son semejantes. Desde el punto de vista matemático, estas dos cenefas tienen una similitud. En cambio, esta ya no tiene la misma similitud en el aspecto de que tienen simetrías diferentes. ¿Sí? Eh, Lo siguiente que vamos a hacer es identificar, entonces ya sabiendo las simetrías y conociendo las transformaciones que sabemos de las figuras, podemos identificar simetrías en las cenefas. Pero antes de eso, tengo que presentarles una simetría, una transformación un poco distinta, que es
que la primera vez que aparece, es muy probable que la primera vez que la vean sea justo en las cenefas. Déjenme para eso, déjenme para eso abrir una nueva figura. Esta pequeña cenefa, ¿sí? Esta no está en el ejemplo, pero la vamos a usar porque es más claro el movimiento que quiero ver aquí. Y luego lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, eh, ¿cuál es la simetría que todas las cenefas tienen? Pues ya sabemos, la de traslación. Si yo muevo esto para acá, se va a repetir nada más el patrón y se va a hacer un poco más largo, ¿de acuerdo? Si yo lo muevo hacia atrás, también en el momento adecuado, lo único que hago es extender el patrón. Las cenefas siempre tienen simetría de traslación, ¿recuerdan? Pero esta, aparte de la de traslación, tiene una simetría muy peculiar. Déjenme hacer otra figura. Y la simetría es la siguiente. A ver, noten que si hago una reflexión horizontal, no queda igual. Se nota el cambio, ¿sí? Pero, ¿de qué forma cambió? A ver, fíjense que lo de arriba se va para abajo y lo de abajo se va para arriba, ¿no? Ahí está. Y entonces queda al revés, va a antes estaba arriba, abajo, arriba, abajo, y así va el patrón. En cambio, ahora va abajo, arriba, y aquí ya se perdió el patrón con la que estaba antes, porque esta va para arriba y aquí queda para abajo. Entonces uno dice, esto claramente no es una simetría. Si solamente reflejo horizontalmente, no es una simetría. Se nota la diferencia. Pero, ¿qué tal si hago dos cosas al mismo tiempo? Para los que les gusta el ajedrez, recuerdan que el ajedrez, el caballo avanza hacia adelante y luego de lado, hace dos movimientos como en uno. ¿Qué tal si hacemos un truco similar? ¿Qué tal si hacemos dos transformaciones de un jalón? Primero, volteamos de tal manera que se rompe el patrón, hacemos una reflexión horizontal y después lo movemos a la derecha. Esto se llama, noten que vuelve a encajar el patrón. Esto se llama una reflexión con desplazamiento. ¿Por qué? Vuelvo a hacerlo, déjenme volver a hacerlo. ¿Por qué se llama reflexión con desplazamiento? Porque lo que está haciendo es dos cosas al mismo tiempo. Primero reflejar y luego desplazar, ¿no? Entonces, reflejo y se rompió el patrón. No queda exactamente igual como antes, pero luego desplazo. Reflexión y deslizamiento. Los dos movimientos que son dos diferentes, agrupados como si fuera uno solo. Y entonces ya se respeta el patrón, ¿sí? Eh, esta, esta es nueva, porque fíjense que tengo que usar dos de las anteriores de un jalón para que funcione, pero se vuelve a crear el patrón, ¿sí? Y noten que estoy creando una simetría nueva. Esas sí tienen que poner atención porque esa simetría es muy característica de los frisos, también de los mosaicos, que luego se va a ver en el curso, pero, em, pero entonces tienen que poner atención a cómo se ve y cómo se va a identificar. Una manera muy fácil bueno, una manera que yo uso mucho para identificarla fácilmente es que también le llaman paso, porque uno piensa que esto parecen huellitas, ¿no? Las huellas se hacen así, una de un lado, una del otro, una del lado y una del otro, una del lado y una del otro, ¿sí? Entonces, en algunas partes le llaman a esto paso.
Vamos a llamarle reflexión con deslizamiento y vean justo las características que tiene. Y déjenme volver para que quede de ejemplo esto. Déjenme ir a, a esta de aquí. Resulta que esta de aquí también tiene paso, porque noten que podemos hacer lo que había dicho. Cuando hace rato hice la simetría de reflexión vertical y noten que no se ve igual que antes. Antes, después, antes, después. Pero, ¿qué tal si ahora hago reflexión vertical, digo reflexión horizontal, y luego hago un desplazamiento? Noten que el patrón vuelve a encajar. Hago reflexión horizontal y se desencajó, pero entonces si yo la desplazo, vuelve a encajar en el patrón. Tengo que hacer las dos cosas para que vuelva a encajar en el patrón, si no, no funciona. Y eso se llama reflexión con desplazamiento. Entonces, recapitulemos. Hay, recapitulemos. Hay las cenefas tienen traslaciones, tienen rotaciones. Las cenefas siempre tienen traslaciones. Pueden o no tener rotaciones, pueden o no tener reflexiones verticales, pueden o no tener reflexiones horizontales y pueden o no tener reflexiones con deslizamiento. Lo sorprendente es que, pues, lo que quizá les parezca sorprendente es que noten que solamente dijimos 5 tipos de transformaciones que son simetrías de la cenefa. Y sin embargo, habíamos quedado que había muchos tipos había tanto como me pudiera mi creatividad dar para imaginar cenefas diferentes. Pero si nos fijamos, solo en matemáticamente, solamente hay esas 5 características que las componen y que pueden cambiar. Entonces, esas 5 características pueden estar o no estar presentes. Y si uno lo piensa, entonces quiere decir que si nada más son 5 características desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista matemático quizá no haya tantos tipos de cenefas. Sorprendentemente, no lo hay. Si nos fijamos en las simetrías de las cenefas, resulta que por su simetría solamente hay 7 tipos de cenefas. Y eso es lo que vamos a concluir en esta sección. Pero antes de platicarles cuáles son los 7 tipos de cenefa y cómo vamos a identificar cualquier cenefa y clasificarla como uno de esos tipos para que entonces ya no sea algo por pura intuición o por pura o a puro ojo de ver de, me parece que esta cenefa se parece a esta otra cenefa, sino vamos a tener una manera de encontrar, sabiendo cuáles simetrías tiene, exactamente qué tipo de cenefa le toca y entonces en qué conjunto agruparla. Y ya no tendremos que discutir a ver si mi agrupamiento está mejor o peor. Hay un consenso de qué tipo de cenefa le tocaría a cada una y son solo 7. Pero antes de eso, practicaremos encontrar estas 5 simetrías que acabo de mencionar en un solo patrón de cenefas para que practicar y poder identificarlas más fácil en cenefas más complicadas. ¿De acuerdo? Entonces, prosigamos con las demás actividades.